Ahora sí, después de esta breve introducción del capítulo 30, vamos a ir al capítulo 30. Evito la introducción. Capítulo 30 dice: y sucederá que cuando te haya sobrevenido, ojo, está hablando al pueblo en primera persona, ¿cierto? Y sucederá que cuando te haya sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón, en medio de todas las naciones, a donde el Eterno, tu Elohim, te haya esparcido, y te vuelvas al Eterno, tu Dios, y obedezca su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos. Desde allí te recogerá Hashem, y desde allí te tomará, y te devolverá Hashem, tu Dios, a la vida. Es interesante saber que en el año de 1948, Israel logró su reconstrucción como nación. 1948. En el año de 1967, la ciudad de Jerusalén fue liberada del dominio de los árabes y constituida en la capital del nuevo Estado de Israel. Nuestro maestro había dicho: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que llegue el cumplimiento, o hasta que se cumpla el tiempo que se le ha determinado a los gentiles. A partir de 1967, en el mundo entero comienza a desarrollarse un fenómeno. Mucha gente empiezan a decir: ¡hey, yo soy judío! ¡Yo soy hijo de Israel! Y empieza un fenómeno de recuperación de identidad. Nace el mesianismo, nacen las conversiones judías en masa, nace una cantidad de fenómenos y acontecimientos únicos en la historia de la humanidad. Gente que nacieron entre los gentiles, que aprendieron a vivir como gentil, que comenzaron a practicar la religión de los gentiles, comienzan a mirar hacia Israel como su patria, comienzan a mirar a Israel como su nación, y empieza lo que nosotros hablamos de la recuperación de las raíces hebreas. El estar aquí en esta noche hablando de este tema es un claro indicio de que el tiempo profético establecido por Rabí Yehoshua ha llegado. Que hoy, en pleno siglo XXI, año 15 del siglo XXI, se está cumpliendo la palabra dada por Moshe Rabenu en el capítulo 30. Aunque tus desterrados estén en los rincones más alejados de la tierra, de allí te tomará el Eterno. Hace algunos años usted no tenía ni la más remota idea de la posibilidad de que podía ser judío. Y yo no estoy hablando de conversión a una religión judía, porque la religión judía es tan falsa como las demás. El judaísmo es tan falso como cualquier otra religión. Llámese Islam, hinduismo, cristianismo o lo que usted quiera. No estamos hablando de una religión, de convertirse a una religión. Estamos hablando de recuperar una herencia.
una nacionalidad, una identidad nacional. Estamos hablando de que llegó el momento en que todos aquellos que fueron expulsados de la tierra de Israel y se perdieron entre las naciones, vuelvan los ojos atrás y redescubran su origen. Ahora, ¿por qué ahora estamos hablando de esto? Pero es que eso es para los judíos. Yo no soy judío, me diría usted. Vamos a ver si eso no es judío. En el año 70 nuestro pueblo fue esparcido. En el año 70 de la era común, el pueblo de Israel fue esparcido. Muchos de los que allí estaban se fueron a Sefarad. Sefarad es el nombre hebreo para España. Yo he oído a mucha gente decir, no, mi abuelo era español, mi apellido es español. Eso está comúnmente diciendo en la gente. Bien. Los judíos vivieron en España durante 1492 años. 1492 años. Es decir, vivieron en España más que los que habían vivido en la tierra de Israel. Y estos judíos que viven en España reciben el nombre de sefaradí o sefarditas. En el año de 1492, y esto quiero que lo escuchemos muy bien, en el año 1492 los reyes españoles, Isabel y Fernando, para buscar la unidad de la nación española, expulsaron a los judíos. Hicieron un decreto que se conoce como el decreto de la Alhambra y expulsaron a los judíos. La única forma para que los judíos se quedaran en los dominios españoles era convertirse al catolicismo. Y entonces obligaron a todos los judíos a renunciar a su identidad para volverse cristianos, católicos. ¿Ya? Muchos se convierten de verdad, otros se convierten cruzando los dedos. Cada vez que yo voy a decir una mentira, yo cruzo los dedos. Entonces, cruzando los dedos, sí, creemos en esto, sí, cruzando los dedos. Es decir, de corazón no estaba. Entonces, en secreto, conservaba su identidad hebrea, sus prácticas judías. En público aparecían como católicos. Estas personas fueron llamadas marranos. Fueron llamados marranos. En secreto conservaban su identidad hebrea, pero en público no. Ahora, al ser convertidos al catolicismo, adoptaron apellidos. Y hay unos 5.250 apellidos sefaradí de judíos convertidos al catolicismo. Por ejemplo, todos los apellidos, hay una costumbre en Israel de llamar al hijo por el nombre del padre. Por ejemplo, Yahuel ben Eliyahu, Yahuel hijo de Eliyahu, ¿cierto? Esa costumbre pasó a otras naciones, entre los judíos que se convirtieron al catolicismo, pero conservaron la misma práctica. Por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos, el apellido Johnson. Ustedes saben que es hijo de John. En Rusia es Bish, por ejemplo, Ivanovich, hijo de Iván. Son prácticas judías. Eso denota que quienes tienen esos apellidos son judíos. En Escocia es MacDonald, hijo de Donald. Y en España se utiliza el sufijo EZ. Por ejemplo, González, hijo de Gonzalo. Hernández, hijo de Hernando. Enríquez, hijo de Enrique. López, hijo de Lobo.
Sánchez, hijo de Sancho. Entonces es una identificación de apellidos de origen sefardita que identifica a quienes poseen esos apellidos como judíos, convertidos. Pero no solamente esos apellidos, hay muchos otros. Generalmente apellidos como advocaciones de santos, Santa María, Santa Mónica, de ríos, de piedra. o con objetos de la naturaleza, río, piedra, becerro. Entonces hay una cantidad de apellidos, 5.250 y pico apellidos de origen sefardita que identifican a quienes los poseen como judíos, pero judíos que han perdido su identidad porque están muertos entre las naciones. Pero hay otras características, hay una característica biológica. Hay una marca en todos los que son descendientes de Israel, una marca exclusiva de ese pueblo, y son lunares de sangre. Y un lunar de sangre denota que es de origen semita, por lo tanto es de los judíos descendientes expulsados de España. Pero hay otra característica, aparte del apellido, aparte de los lunares de sangre, hay otra característica que, a pesar de la cantidad de mezclas, la cantidad de combinaciones, todavía se preserva, y es el tipo de sangre. Y el tipo de sangre que denota que una persona es de origen sefardita es el O positivo. Aunque usted puede ser A, puede ser B, pero si usted mira en su familia, alguno es O positivo. ¿Ya? ¿Va a preguntar algo? Es el tipo de sangre más común. Exactamente, más común por cuanto los que llegaron a América eran procedentes de los judíos expulsados de España. El 80% son esos. Exactamente. ¿Por qué? El 80% de los españoles que vinieron aquí eran de origen judío. Uno escucha, no, que cuando vinieron los españoles, se vinieron todos los, mandaron en los barcos a los delincuentes, a los asesinos que estaban en las cárceles, y eso fue lo que vino acá, y eso es cierto. Es cierto. Los judíos estaban presos, estaban considerados como delincuentes, y entonces para liberarse de esa gente, listo, echemos a esa gente para liberarse. Cristóbal Colón, cuyo nombre es Cristóforo Colombo, un judío, cuando viene al descubrimiento de América, viene con la intención de encontrar un hogar para los judíos que están siendo expulsados. Entonces, eso denota que la identidad judía se pierde por la conversión al cristianismo y comienza la práctica de algo que es ajeno a nosotros. ¿Y qué dice? Que adorarán dioses que tú ni tus padres conocieron. Pero ellos implantaron acá más que todo el catolicismo. Porque fue la Eso es lo que sabían. Entonces vienen y nos traen el cristianismo, perdón, el catolicismo, que ha modificado la doctrina original. Hasta el año de 1517, el catolicismo reinó sobre toda Europa. Era la única religión existente. Establecieron la Inquisición para acabar a todo aquel que pensara de manera diferente. A partir de 1517 surge la Reforma, con Martín Lutero. Pero la Reforma no es la restauración de la doctrina original. La Reforma es la modificación del catolicismo. Y entonces la Iglesia protestante que sale a partir de 1517 con Martín Lutero, luego con Juan Calvino y con todos los reformadores posteriores, no sería la restauración de lo original
de la doctrina original de nuestro maestro, sino la modificación del catolicismo. Por eso existe un credo que se estableció en Constantinopla, el credo niceo-constantinopolitano. ¿Y qué dice el Niceo-constantinopolitano? Ya no lo puedo repetir. Dice, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó entre los muertos, que subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allá debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal o Católica, en la resurrección de los muertos, en el juicio final, etcétera, etcétera. Eso lo estableció Constantino, ese es el credo católico. Y como la Reforma no restauró la doctrina original, sino que modificó, siguió manteniendo el mismo credo. El mismo credo. Eso es lo que cree toda la cristiandad. Es una modificación, mas no una restauración. Porque no había llegado el tiempo de la restauración. Porque el tiempo de la restauración llegaría cuando se terminara el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles, según las palabras de nuestro maestro, fue en 1160, con la restauración de Jerusalén, cuando Jerusalén dejó de estar pisoteada por los gentiles y viene a ser parte nuevamente del pueblo de Israel. Y es a partir de ahí cuando se ve un fenómeno. En 1967 se restaura la capital, Jerusalén como capital de Israel. 1967. En 1970, en la ciudad de Jerusalén, el primer grupo hasídico ultraortodoxo reconocieron a Rabí Yehoshua como el Mesías de Israel. Judíos ortodoxos. 1970. 3 años después, si usted hace una analogía con el siglo I, en el año 67 comienza la guerra judía. Hasta el año 70 que la ciudad es destruida. 1967 se restaura la capital de Jerusalén. 1970 la primera comunidad judía ortodoxa reconoce a Rabí Yehoshua, cosa que no había sido posible durante los 2000 años anteriores. Eso nos está indicando que el tiempo de los gentiles terminó y que a partir de ese momento Dios comenzó a recoger a su pueblo disperso entre las naciones. Y lo que aquí está ocurriendo en esta hora, en Colombia y en el mundo entero, obedece precisamente a este fenómeno. Iba a decir algo. Para citarle a Cría 1:20, al respecto de lo que habla de Sefará, de los judíos sefarditas que vinieron en el 1492. Los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefará, poseerán las ciudades del Negev. ¿Cuáles? Perdón. 1:20 de Abdía. Día 20, solo capítulo 20. Día 20, día verso 20. Ok. Rabí Yehoshua habló en sus días, hizo una mashal, una parábola de un hombre que tenía 2 hijos y el menor le dijo: dame
y herencia. El padre le dio su herencia y el hijo menor se fue a las otras naciones. En esas otras naciones malgastó su riqueza. Hasta el punto de que llegó a desear comerse las algarrobas que comían los cerdos. O sea, cuando la Biblia Josué utiliza esa expresión en un contexto judío, no está diciendo una cosa agradable, porque en la mentalidad judía tener relaciones con cerdos es inmundicia, y este hombre deseó comer lo que comían los cerdos. Es decir, llegó a un estado de degradación terrible. Estando en esa condición, dice que se levantó, miró al cielo y dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tenme como uno de tus jornaleros. En la historia que refiere nuestro maestro dice que el padre salía todos los días al camino en la desesperación y la angustia de no saber de su hijo menor, ¿cierto? Y un día lo ve venir, sale corriendo, lo abraza, no le importa que esté lleno de cerdos. ¿Dónde viven los cerdos? En el barro, en la inmundicia, no importa, él era cuidador de cerdos. Lo abraza, hace una fiesta y dice, ¿cuál es la palabra que dice? Este es mi hijo que estaba muerto. Hoy en día muchos cristianos interpretan eso como si fuera un pecador. Eso lo utilizan para decir que el pecador que vuelve. No, está hablando es del retorno del hijo perdido de la casa de Israel. Amén. El hijo mayor, el que nunca perdió su identidad, el que siempre estuvo al lado del padre, es decir, el judío de nacimiento, ve a su hermano que se ha contaminado con prostitutas, que se ha contaminado con cerdos, que ha perdido toda su herencia, lo ve con celo. Llena de celo. No es posible que tu hijo, que desperdició toda tu herencia, lo recibe. A mí nunca me diste un becerrito para celebrar con mis amigos. ¿Por qué digo que eso no está haciendo referencia al pecador que se arrepiente o cosas así, como hoy en día se traduce? Porque el Rabí Josué está citando en esa parábola un texto bíblico. Está haciendo referencia a un texto bíblico. En el libro, si mal no recuerdo, de Yehezquiel, se dice: entonces se acabará la envidia de Israel y el celo de Judá. Judá es el que nunca ha perdido su identidad, que siempre ha estado como pueblo, aunque esté en la dispersión, mira al Bnei Yerusim como con menosprecio. Señor. Es Isaías, capítulo 11. Isaías. Es Isaías capítulo 11 y está en el verso 9 en adelante, pero específicamente el 13. Entonces se dispersará, disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Hoy en día, si usted viene desde el cristianismo y recupera su identidad hebrea, un judío ortodoxo no lo va a reconocer como judío. Y por eso es que muchos que comienzan a tratar de recuperar su identidad se ven abocados a convertirse al judaísmo para ser aceptados dentro del pueblo de Israel. Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Lo correcto no es que usted se convierta a la religión judía para tener el reconocimiento como hebreo. Lo importante es que usted se vuelva al Padre. Retorne a la casa del Padre. Porque retornando a la casa del Padre, se cumplirá la profecía. Y entonces David, nuestro rey, juntará los dos palos. La casa de Judá, los que nunca perdieron su identidad, con la casa de Efraín, los que sí perdieron su identidad, y los dos serán uno en su mano, y él será el rey sobre ambos pueblos. Ya no serán más dos pueblos, sino uno solo.
Ese es el cumplimiento profético. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. Pero mis queridos amigos, al igual que en todas las épocas, así sucede hoy. Cuando Dios ha estado actuando en un contexto histórico, la gente de ese tiempo no se da cuenta de lo que está pasando. Vieron los profetas y no lo reconocieron. Vino Rabí Josué y no fue reconocido. Hoy Hashem está haciendo una obra en nuestros días, obra que no la creerá si alguien te la contara. Porque estamos apegados al pasado, porque creemos que las cosas tienen que continuar como las recibimos, pero Dios es un Dios de transformación y de cambio. Todo el universo funciona en base de una transformación permanente. Dios no se estanca en el ayer, sino que está en un dinamismo constante de perfeccionamiento. Yo no puedo aducir, no, que esto fue lo que recibí y esto es lo que tengo que continuar, porque esto fue lo que me enseñaron mis padres. Así argumentaban los fariseos en los tiempos del maestro, que no podemos modificar la tradición de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Al comerse, sin lavarse las manos. ¿Y por qué ustedes también quebrantan los mandamientos por vuestras tradiciones? El judaísmo quebranta la Torá por las tradiciones. El cristianismo quebranta la enseñanza de nuestro maestro por la tradición. La tradición se ha convertido en el eje fundamental que sostiene cualquier tipo de religión. Si tú no modificas la tradición de los ancianos para abrir tu espíritu a la revelación del Eterno o a la develación del Eterno, lo que Dios está mostrando en cada época, te vas a quedar en el pasado y no vas a estar caminando de acuerdo al plan del Eterno, porque Dios tiene un plan y ese plan se viene efectuando milimétricamente. Benditos y bienaventurados aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír y pueden entender lo que el Eterno está haciendo hoy en nuestros días. Está haciendo una obra, está transformando conceptos, está cambiando la mentalidad del hombre, pero tú te puedes quedar aferrado a lo que recibiste o dejarte transformar por el plan divino de restauración y perfección, que es lo que hoy el Eterno está haciendo. ¿Tienen alguna pregunta?